En esta ocasión vamos a resolver uno de los exámenes de Matemáticas para Ciencias Sociales en Andalucía de 2017. Como sabéis, hay un examen en junio, otro en septiembre y otros 4 que se descartan. Entonces, esos 4 exámenes tienen 2 opciones cada uno y serían 8 pruebas. Entonces, yo a cada una le voy a llamar con un número, examen 1, examen 2, hasta examen 8. Cuando haga el 8 significa que he hecho todos los exámenes de ese año. En esta ocasión, pues vamos a hacer el examen 1, que yo le he llamado examen 1 de los de 2017. Bien, como podéis ver, el examen, como siempre, consta de 4 preguntas. Una primera de matrices, una segunda de funciones, una tercera de probabilidad y una cuarta de estadística. Bueno, vamos a proceder con el ejercicio 1. Se nos dan 2 matrices A y B, 2 por 2, y se nos pide, en primer lugar, que calculemos cuánto vale A cuadrado más B cubo. Vamos a intentar hacerlo. Entonces, para calcular A cuadrado, pues lo que tendré que hacer es multiplicar la matriz A por ella misma. Las copio aquí las dos. Ya tenemos la matriz A copiada 2 veces. Pues vamos a efectuar el producto. El producto sería, fijaros siempre, filas por columna, ¿no? El elemento 1, 1 sería fila 1 por columna 1. 2 por 2, 4 más 4 por 1. 4 también, sería 4 más 4. Luego, el elemento 1, 2 sería fila 1 por columna 2, sería 2 por 4, 8, más 4 por menos 1, menos 4. Análogamente, el elemento 2, 1 sería fila 2 por columna 1, 1 por 2 más menos 1 por 1. 1 por 2 es 2 y menos 1 por 1 es menos 1. Y por último, sería 1 por 4, 4, más menos 1 por menos 1, 1. Haciendo cuentas, tendríamos que esto sería 4 y 4, 8, 8 menos 4, 4, 2 menos 1, 1 y 4 más 1, 5. Esto sería la matriz A cuadrado. Vamos a hacer B cubo. Para ello, primero vamos a calcular B cuadrado, que sería B por B. Copio aquí la matriz B 2 veces. Ya la tenemos copiada. Vamos a hacer exactamente igual que antes, el producto de estas dos matrices. Aquí sería menos 3 por menos 3, 9 más 0 por 0. 9 más 0 es 9. Luego sería menos 3 por 0, 0 más 0 por 1, 0. El elemento 2, 1 sería 0 por menos 3, 0 más 1 por 0, 0. Y el último, el elemento 2, 2, sería 0 por 0, 0 más 1 por 1, 1. Esta sería la matriz B cuadrado, pero a mí me interesa B cubo. Entonces, para calcular B cubo, voy a hacerlo como B cuadrado por B. También podría hacerlo como B por B cuadrado. Copio las dos matrices, B cuadrado y B. Bien, ya tenemos aquí B cuadrado y aquí B. Efectuamos el producto. Esto sería igual a una matriz 2 por 2, que sería 9 por menos 3, menos 27, más 0 por 0, pues menos 27. 9 por 0, nada, más 0 por 1, nada. 0 por menos 3, 0, más 1 por 0, 0. Y por último, 0 por 0, 0, más 1 por 1, 1. Y ya tenemos la matriz B cubo también. Como nos habían pedido A cuadrado más B cubo, copio la matriz A cuadrado, que sería 8, 4, 1, 5, más, copio la matriz B cubo, que es esta de aquí, menos 27, 0, 0, 1. Si la sumo, 8 menos 27 son menos 19, 4 y 0, 4, 1 más 0, 1, y 5 más 1, 6. Y esta es la matriz pedida en el apartado A. Bueno, en el apartado B se nos pide resolver esta ecuación matricial y calcular la matriz X. Para despejar una ecuación matricial, yo no puedo pasar esto dividiendo como haría con funciones normales. ¿Por qué no existe la división de matrices? Entonces lo que tengo que hacer es multiplico por la inversa de esta matriz, es decir, A más B inversa por A más B por X, es decir, lo que tenía aquí lo he multiplicado por A más B inversa a la izquierda. Para poder seguir poniéndolo igual, tengo que multiplicar esto también por A más B inversa, a la izquierda. A más B inversa por A menos B. Fijaros que multiplicaron en ambos casos a la izquierda. Si yo lo hubiera puesto aquí a la derecha, estaría mal, ¿de acuerdo? El producto de matrices no es conmutativo. Bien, el producto de una matriz con su inversa, que sería esto, es la matriz identidad. La matriz identidad
es el elemento neutro del producto de matrices. Por lo cual, esto por X me queda la matriz X, que sería igual a más B inversa por A menos B. Es decir, para calcular la matriz X tendré que hacer la inversa de A más B y multiplicarla por A menos B. Me quedo con la expresión y vamos a hacer eso. Bueno, vamos a calcular en primer lugar la matriz inversa de A más B. Para ello, primero tendré que saber quién es la matriz A más B. Es decir, sería la suma de la matriz A, que es 2, 4, 1, menos 1, con la matriz B, que es la menos 3, 0, 0, 1. Sumándolas me daría 2 menos 3, menos 1, 4 y 0, 4, 1 y 0, 1, menos 1 más 1, 0. Y vamos a calcular la inversa de esa matriz. Para calcular la inversa de esta matriz, vamos a ponerlo aquí, A más B inversa, sería igual a esta matriz adjunta, yo lo señalo así, A más B con una D, y luego transpuesta. Daría igual transponer primero y luego calcular la adjunta, que primero la adjunta y luego transponer. Y dividido entre el determinante de A más B. Pues vamos a empezar calculando, por ejemplo, el determinante de A más B, porque si este fuera 0 no existiría la inversa y no tendría sentido hacer el cálculo de esta. El determinante de A más B sería el determinante de esta matriz, menos 1, 4, 1, 0. Esto sería 0 menos 4, pues menos 4. Ahora vamos a calcular la adjunta, la matriz adjunta de A más B. Vamos a hacerlo, por ejemplo, aquí. Mirad, la adjunta de una matriz 2 por 2 es muy sencilla de calcular. Intercambié los elementos de la diagonal principal, el 0 me lo pongo aquí donde estaba el menos 1 y el menos 1 me lo llevo donde estaba el 0. E intercambié los elementos de la diagonal secundaria a estos cambiando el signo. Esto me dejaría el 4, me lo traigo aquí, que sería cambiando el signo menos 4, y el 1 allí, que sería menos 1. Ya tengo la matriz adjunta. Para transponerla, bueno, ya puedo ir poniendo aquí cosillas. Esto sería la matriz adjunta transpuesta, que sería esta, copiando filas por columnas, es decir, fila 1 la pongo como columna 1, 0 menos 1, y fila 2 la pongo como columna 2. Esto sería la matriz adjunta transpuesta, dividido entre determinante, que aquí lo tenemos, vale menos 4. Para presentarlo como una matriz, divido todos los elementos entre menos 4. Eso me dejaría 0 entre menos 4, 0, menos 4 entre menos 4, 1, menos 1 entre menos 4, un cuarto, y menos 1 entre menos 4, pues un cuarto también. Ya tenemos la inversa de A más B. Borro por aquí y vamos a calcular la matriz A menos B. Bien, calcular la matriz A menos B es muy fácil. Simplemente, aquí tenía A más B, pues pongo ahora A menos B. Y hacemos las cuentas. Esto sería 2 menos menos 3, 2 más 3, 5, 4 menos 0, 4, 1 menos 0, 1, y menos 1, menos 1, menos 2. Para calcular la matriz X tenemos que multiplicar la inversa por A menos B, esto es un menos. Por lo cual la matriz X será igual a la inversa, que la tengo allí, 0, 1, un cuarto, por A menos B, que es esta de aquí, 5, 4, 1, menos 2. Operando, me saldría, el elemento 1, 1 sería 0 por 5, nada, más 1 por 1, 1. El elemento 1, 2 sería 0 por 4, nada, más 1 por menos 2, menos 2. El elemento 2, 1, el que va aquí, sería un cuarto por 5, 5 cuartos, lo voy a dejar indicado este, 5 cuartos, más un cuarto por 1, pues 5 cuartos, más un cuarto. Y por último sería un cuarto por 4, que es 1, más un cuarto por menos 2 cuartos o menos un medio. Es decir, la matriz X sería 1 menos 2, 5 cuartos y un cuarto son 6 cuartos, que simplificando me queda 3 medios. Y 1 menos un medio es un medio. Y con esto hemos terminado el ejercicio 1. En un ejercicio 2 se nos da una función que representa el beneficio de una empresa en función de X, siendo X el número de unidades que venden en un determinado artículo. X debe estar comprendido entre 50 y 350. Entonces, en un apartado A se nos pide que calculemos el beneficio si se venden 100 unidades y además otra pregunta que sería si el beneficio son 13.500 unidades, ¿cuántas unidades se han vendido? Vamos a hacerlo. Entonces,
para calcular el beneficio, si se venden 100 unidades, simplemente calcular B de 100. Y B de 100 es, nos vamos a la función y sustituimos X por 100. Esto sería menos 100 al cuadrado más 360 por 100 menos 18.000. Haciendo cuentas, esto sería menos 10.000 más 36.000 menos 18.000. Y nos daría pues 8.000 euros de beneficio. Es decir, si vendemos 100 unidades del artículo, el beneficio será de 8.000 euros. Para responder al apartado B, es decir, si el beneficio son 13.500, pues lo que tengo que hacer es igualar el beneficio, la función de beneficio, 360x menos 18.000, lo igualo a 13.500, que es el beneficio que se me dice que se ha obtenido. Esto es una ecuación de segundo grado. Me traigo el 13.500 restando para acá, tendré menos x cuadrado más 360x menos 18 menos 13.500 sería menos 31.500. Eso igual a 0. Planteo la ecuación x igual a menos b, que sería menos 360 más menos raíz cuadrada de 360 al cuadrado menos, por menos y por menos sigue, prevalece el menos, 4 por a por menos 1 por 31.500. Eso dividido entre 2 por menos 1, entre menos 2. Hago las cuentas con la calculadora. Si no me he equivocado yo haciendo cuentas con la calculadora, esto me sale dos soluciones, una que sería 150 y otra que sería 210. Por lo cual ya podemos responder a nuestra pregunta. Ambos están dentro del margen que se establece. Para obtener un beneficio de 13.500 euros, habremos de vender 150 o bien 210 artículos. Cualquiera de estas dos posibilidades me daría el beneficio pedido. Con esto hemos terminado el apartado A. En un apartado B se nos dice cuál debe ser el número de unidades que se deben de vender para que el beneficio sea máximo y a cuánto asciende este beneficio. Bien, para calcular un máximo voy a necesitar la derivada, la derivada primera y la derivada segunda de B, por lo cual la voy a hacer aquí lo primero. Modo esto. B' de x sería igual a menos 2x, esto sería más 360. Y la derivada segunda sería sencillamente menos 2. Entonces, condición de extremo relativo, pues que la derivada valga 0. La derivada es esto, por lo cual menos 2x más 360 lo igualo a 0. Esto sería 360 igual a 2x y el 2 pasa dividiendo, con lo cual tendríamos que x igual a 180 me va a establecer un extremo relativo. Para asegurarme de que es máximo tendré que ver que la derivada segunda de ese valor de 180 sea negativa, me han pedido máximo sea negativa, sí. Entonces, ¿cuánto vale esto? Es una constante, la derivada segunda vale menos 2, eso es menor que 0 efectivamente. Por lo cual puedo garantizar que vendiendo 180 unidades tendré un máximo de la función de beneficio. ¿Cuánto vale ese máximo? Pues sencillamente calculo b de 180, que sería igual a menos 180 al cuadrado más 360 por 180 menos 18.000. Si me vengo aquí, sustituyo x por 180. Voy a hacer las cuentas con la calculadora. Si no me he equivocado yo, esto debe de dar 14.400. Acabo de hacerlo con la calculadora y me da eso, 14.400 euros. Es decir, beneficio máximo son 14.400 euros y se produce si vendemos 180 unidades. Con esto hemos terminado el apartado B. Por último, en un apartado C, se nos pide, aquí, represente gráficamente la función, yo he adelantado algo, ahora lo explico, y determine cuántas unidades hay que vender para no obtener pérdidas. Vamos a empezar por ahí. Bueno, yo aquí lo único que he hecho es, antes de nada, vimos que el máximo se producía pues si vendemos 180 unidades y ese máximo era 14.400. Esto sería 14.400. Y vimos que en 180 y en 210, si vendemos 180 o 210 unidades, el beneficio era de 13.500, que sería esto de aquí. Entonces he representado todos estos puntos. Aparte de ello, se nos pide también cuándo no se incurren pérdidas, a partir de qué valor. Entonces yo voy a calcular
voy a hacer para ello igualar a 0 la función de beneficios, ver cuándo no hay beneficios. Eso sería menos x cuadrado más 360x menos 18.000 igual a 0. Resuelvo esa ecuación, x igual a menos 360 más menos raíz cuadrada de 360 al cuadrado menos 4 por menos 1 por menos 18.000 prevalecen menos y 4 por 18.000 son 72.000 dividido entre 2 por menos 1 menos 2. Hago eso con la calculadora. Bien, haciendo esta operación con la calculadora me han salido dos valores que serían 60 y 300. Lo señalo en el mapa, si esto es 50, esto sería, el 60 estaría aquí, y 300, pues lo tenemos aquí. Uniendo todos estos puntos, esto es un polinomio de segundo grado, su representación va a ser una palabra invertida porque es negativo el coeficiente de x cuadrado, entonces uniendo todo esto, me saldría una cosa así. Hasta abajo, y por aquí bajaría un poquito porque recordad que la función es esta 350. Por ejemplo, ¿vale? Y esta sería la representación de la función. Es decir, para no incurrir en pérdidas, era 60, ¿verdad? Bien, para no incurrir en pérdidas, la función tiene que estar comprendida entre 60 y 300, que era lo que se nos estaba pidiendo. Si vendo entre 50 y 60, o bien entre 300 y 350, tendré pérdidas. Con esto creo que hemos respondido a todas las preguntas del apartado 2, con lo cual ya lo hemos terminado. Bueno, en un ejercicio 3 se nos dan tres sucesos A, B y C y se nos dice que A y B son independientes y que A y C son incompatibles. Que sean independientes, lo único que significa es que la probabilidad de la intersección entre ellos será igual al producto de probabilidades. Que A y C sean incompatibles, lo que significa es que la intersección es el conjunto vacío, o lo que es lo mismo, la probabilidad de la intersección entre A y C será igual a 0. Se nos pide en un apartado A la probabilidad de que suceda A si no sucede B. Me vengo por aquí. A ver, la probabilidad de que suceda A si no sucede B es la probabilidad condicionada de A sabiendo que no ocurre B. Y eso se calcula a partir de la expresión de la probabilidad condicionada. Esto sería probabilidad de la intersección A intersección no B entre probabilidad de no B. Vamos a ver quién es A intersección no B. Si yo tengo mi espacio muestral, esto representaría el suceso A, esto el suceso B, y que esté dentro de A pero fuera de B, y fuera de B sería esta zona que esté rayada, que estoy rayando. Lo puedo calcular de dos formas, es decir, esto sería A intersección no B. Entonces lo puedo calcular, por ejemplo, como todo A si le resto esta parte que está en blanco, que es la intersección. A menos A intersección B. Si le pongo probabilidades, ya puedo calcular la probabilidad de ida. Fijaros que también lo podría haber hecho como probabilidad de la unión, que sería todo el borde exterior, menos probabilidad de B. Así también saldría. Pero habría que calcular la probabilidad de la unión, que no la tenemos. Entonces lo voy a hacer así. Esto sería probabilidad de A, que lo tengo allí, 0,4, menos probabilidad de la intersección, que es 0,1. Con lo cual me da 0,3. Que ya lo puedo ir poniendo aquí arriba. 0,3, entonces 0,3. Probabilidad de no B. Fijaros, de aquí puedo despejar probabilidad de B. Y tendré que probabilidad de B sería igual a probabilidad de A intersección B dividido entre probabilidad de A. Y esto es así por ser A y B independientes, si no, no se cumpliría aquella relación de allí. Lo tenemos todo, sustituyo probabilidad de A intersección B vale 0,1, probabilidad de A vale 0,4. Esto me da 0,25 o un cuarto, como prefiráis ponerlo. Pero aquí tengo que poner probabilidad del complementario de B, por lo cual lo calculo. Probabilidad de no B
sería igual a 1 menos probabilidad de B, es decir, 1 menos 0,25, con lo cual eso vale 0,75. Ya lo puedo poner aquí. 75 y 0,30 entre 0,75, si divido entre 15, 2 quintos, o sea 0,4, que sería la probabilidad pedida. Y con esto tenemos el apartado A ya resuelto. En un apartado B se nos pide la probabilidad de que no suceda A ni C. Es decir, se me está pidiendo la probabilidad de que no suceda A, intersección, no suceda C. Vamos a ver quién sería el conjunto no A, intersección, no C. Sabiendo que A y C son incompatibles, es decir, no tienen intersección entre ellos. Entonces, si yo dibujo el espacio muestral, la situación será la siguiente. Este puede ser el suceso A y el suceso C no tiene intersección con A, es decir, estaría aquí fuera, no hay intersección entre ellos. Que no ocurra ninguno de los dos representaría la parte rayada, es decir, no meterme ni en A ni en C, todo esto aquí, por aquí y así. Esto sería no A, intersección, no C. ¿Cómo lo puedo calcular? Pues si os fijáis, la probabilidad de todo el espacio muestral es 1. Si a 1 le resto las probabilidades de A y C, ya tendré lo que me piden. Si le pongo delante probabilidades, ya puedo calcular lo que me están pidiendo. Esto sería 1 menos probabilidad de A, que lo tengo allí, 0,4, probabilidad de C, que también lo tengo, 0,2, y 1 menos 0,6 es 0,4, que sería la probabilidad pedida. Con esto hemos terminado el apartado B. En un apartado C se nos pide que calculemos la probabilidad de que si no sucede B, tampoco suceda A. Es decir, sabemos que si no sucede B, es decir, me piden calcular la probabilidad de que si no sucede B, si sabemos que no sucede B, ¿cuál es la probabilidad de que tampoco suceda A? Exactamente. De que tampoco suceda A. Obviamente esto sería la probabilidad de la intersección, no A, intersección, no B, entre probabilidad de no B. La probabilidad de no B la calculamos en el apartado A y quiero recordar que valía 0,25. Si no recuerdo mal, ahora lo miro. Vamos a ver quién sería no A, intersección, no B. Si yo tengo mi espacio muestral, este sería el suceso A, este sería el suceso B, y no A, intersección, no B es lo de fuera. ¿Cómo puedo calcular eso? Es decir, no A, intersección, no B, lo puedo calcular como la probabilidad de todo el espacio muestral, es decir, 1 menos esto de aquí. Y esto de aquí es A unión B, es decir, menos A unión B. Si le pongo probabilidades, ya así lo podré calcular. El problema es que no conozco la unión, por lo cual voy a calcular por aquí la unión aparte, probabilidad de A unión B, aplicando simplemente la fórmula de la unión. Es decir, probabilidad de A unión B es probabilidad de A más probabilidad de B menos probabilidad de A intersección B. Esta fórmula es así porque, fijaros, si yo quiero calcular la unión, que es esto, si sumo la probabilidad de A y la probabilidad de B, estoy sumando dos veces la intersección. Por eso tengo que restarle una vez la intersección para solamente sumarlo una vez. Haciendo cuenta, bien, probabilidad de A era 0,4, probabilidad de B era 0,25, por cierto que me equivoqué, aquí la probabilidad puse la de B, la de no B es 0,75. Menos probabilidad de la intersección, que es 0,1. Pues esto sería 0,65, 0,55. Esta sería la probabilidad de la unión. Me vengo aquí, la probabilidad de no A, intersección no B sería 1 menos aquella de allí, menos 0,55, lo que es lo mismo 0,45, que esta es la que puedo poner aquí, 0,45. Y haciendo cuentas, dividiendo entre 15, tendríamos 3 quintos, o lo que es lo mismo 0,6, que sería la probabilidad pedida. Y con esto hemos terminado el ejercicio 3.
Bueno, en un apartado 4 se nos dice que se desea estimar el porcentaje de alumnos de un determinado instituto que lleva gafas. Para ello se eligen 300 alumnos, de los que 210 llevan gafas. Pues llevan gafas 210, lo que me están diciendo es que la proporción en esa muestra de alumnos que llevan gafas sería 210 partido por 300. Eso, dividiendo entre 3, 7 décimos, 0,7. Me están dando la proporción en la muestra de alumnos que llevan gafas. Entonces, calcule el intervalo de confianza para la proporción de alumnos que llevan gafas con un nivel de confianza del 97%. Bien, esto nos sirve para determinar la z-alfa medios. Entonces, como es del 97%, pongo 0,97 más 1 menos 0,97 dividido entre 2, hago cuentas, eso me sale 0,985, le pongo un 0 más y lo busco en la tabla. Bien, yo ya lo he hecho, buscarlo en la tabla, y eso me da una z-alfa medios de 2,17. Perfecto, es decir, pongo aquí z-alfa medios de 2,17 y borro el resto. Vale, para calcular el intervalo de confianza de proporciones muestrales, como es en este caso, vamos a utilizar esta expresión. Aquí, la proporción de la muestra, P sub R, le vamos a restar z-alfa medios por raíz cuadrada de la proporción por 1 menos la proporción dividido entre n. Eso por un lado, y por otro lado le sumamos la misma cantidad P sub R, lo que sería el error. Z-alfa medios raíz cuadrada de P sub R por 1 menos P sub R dividido entre n. Poniendo números, esto sería P sub R 0,7 menos z-alfa medios, que hemos dicho que es 2,17 raíz cuadrada de 0,7, que sería P sub R, 1 menos P sub R 0,3, entre n, que son 300, y lo mismo, pero sumando. 0,7 más 2,17 raíz cuadrada de 0,7 por 0,3 dividido entre 300. Voy a calcular el error con la calculadora. Bien, creo que más o menos se ve. Lo calculo y sale esa cantidad. Lo que voy a hacer es meterla en memoria. Y eso lo hago con la tecla Store, esta de aquí, Storage, y elijo una memoria entre la A y la F. En este caso pues voy a elegir, por ejemplo, la memoria A. Con lo cual he guardado el error en la memoria. Entonces, tengo que hacer 0,7 menos la cantidad que he guardado en memoria y 0,7 más esa cantidad. Pues pongo 0,7 menos alfa A, como lo he guardado en memoria el error, pues ya lo tengo. Eso me daría el extremo inferior del intervalo, es decir, 0,6426 si redondeamos. 0,6426 hemos dicho. Para calcular el otro extremo del intervalo, lo único que tendré que hacer, me voy arriba con el cursor, cambio el menos por un más, le doy al igual y ya tengo el extremo superior del intervalo. Y con esto ya tenemos calculado el intervalo de confianza que nos habían pedido. Con esto hemos terminado el apartado A. En un apartado B se nos dice: si por otros estudios se sabe que la proporción de alumnos que lleva gafas es del 70%, es decir, que la proporción es de 0,7, ahora no tenemos esto, pero sería, nos dan el dato directamente. La proporción es 0,7, 0,70, da igual. Determina el tamaño mínimo de la muestra necesario para que con un nivel de confianza del 97%, es decir, z-alfa medio sigue siendo 2,17, el error máximo que se cometa ha de ser de 0,06, ha de ser inferior a 0,06. ¿De acuerdo? Lo primero es el error. El error es esta cantidad que sumamos o restamos a la proporción. Es decir, puedo decir que el error es z-alfa medios raíz cuadrada de PR por la proporción, 1 menos la proporción dividido entre n. Eso es el error. Tengo que despejar n.
Z alfa medios lo puedo traer dividiendo, tendremos el error entre Z alfa medios será igual a la raíz cuadrada de PR por 1 menos PR entre N. La raíz cuadrada la puedo traer elevando al cuadrado aquí, es decir, quito raíz cuadrada de aquí y lo puedo poner esto elevado al cuadrado. Es decir, tendré que esto al cuadrado entre Z alfa medios al cuadrado ha de ser igual a PR por 1 menos PR partido por N. Ya tengo fácil despejar N, está dividiendo, me lo traigo aquí multiplicando. Entonces, N será igual. En este lado de igualdad tenía este producto de la proporción por 1 menos la proporción que no le toco. El error al cuadrado que está aquí multiplicando pasa dividiendo aquí, es decir, pasaría aquí. Y Z alfa medios que está dividiendo a la izquierda pasaría a la derecha multiplicando por Z alfa medios al cuadrado. De acuerdo, así quedaría ya N despejada. Lo único que tenemos que hacer es ponerle números. Esto quedaría la proporción que es 0,7 por 1 menos 0,7 que es 0,3, Z alfa medios al cuadrado que es 2,17 al cuadrado, entre el error al cuadrado que hemos dicho que era 0,06, el error máximo permitido. Hago cuenta con la calculadora. Si no me he equivocado yo, eso da 274,69, redondeando. Bien, tomando todos los decimales que tengo aquí en la calculadora, me daría un error exacto de 0,06. Lo que ocurre es que me piden que el error no puede ser superior a 0,06. El que N y el error sean inversamente proporcionales significa que si yo redondeo al alza N, estaré cometiendo un error inferior al que tenía inicialmente, por lo cual es necesario redondear al alza siempre para que el error no supere esta cantidad. Como me ha dado 274,69, significa que el tamaño mínimo muestral que yo debo tomar ha de ser de 275 individuos. Con esto hemos terminado el ejercicio 4. Por supuesto, os dejaré en cuanto pueda hacerlo, igual no el mismo día que suba el vídeo, pero sí al día siguiente, no mucho más tarde, os dejaré un link con los ejercicios hechos a mano por si preferís imprimirlo para seguir el vídeo así de forma más sencilla. Pues muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo.